Lo que vamos a mostrar hoy es la única experiencia que tuvimos. Ahí creo que en el fanzine aparecen 4. La última del cuatrimestre anterior, que lo llamamos taller basura. ¿Sí? Y bueno, fue todo un proceso de búsqueda de los residuos urbanos, de los residuos cotidianos, de lo que cada estudiante entendió que era un residuo en su cotidianidad, ¿no? Y empezamos a explorar esos residuos, ¿no? Acá un poco está esta grilla que muestra los 6 grupos de estudiantes, que cada grupo trabajó sobre un recurso principal, que era un recurso que ellos entendían como un residuo, ¿no? La bolsa, los maples, las chapitas, las botellas de PET, la lata de birra y la hoja del gomero. Y bueno, ahí un poco empezamos esta exploración de cuáles eran los orígenes de estos residuos, cuáles eran los procesos que estaban envueltos y cómo ellos también empezaban a intervenir en esos procesos, ¿no? Las latas, en general las cervecerías las juntan al igual que las chapitas y después recolectores urbanos se las llevan para reciclar. Entonces había una intervención en esos procesos que los estudiantes tenían que ver de qué manera interactuar, ¿no? O las bolsas que al finalizar un poco los procesos de producción sigan sirviendo como bolsas y no pasan a ser plásticos de mala calidad con pocos usos posibles o pocos destinos posibles, ¿no? Bueno, exploración de distinto tipo que empezaron a armar como esta red de actores y materiales que empezó a dar forma a este taller.
perspectiva porque era un residuo, ¿no? El gomero. Y la perspectiva es un residuo en un espacio muy antropizado, donde no existe un sotobosque que permita absorber naturalmente los recursos de las hojas, ¿no? Entonces las hojas terminan yendo a los drenajes, a las rejillas, en otoño, en la época de lluvia, empieza a ser un problema para la antropización, ¿no? Entonces empieza a ser un residuo de la ciudad. Y hay una reflexión bastante interesante sobre qué lugar tenemos en el mundo, ¿no? Y cómo nos vinculamos con ciertas naturalezas y cómo construimos nuestras lógicas urbanas, ¿no? El taller es interdisciplinar, está abierto a todas las materias de FADU, con lo cual, bueno, tenemos siempre una gran mezcla de las 7 carreras de FADU, pero además de muchas carreras del extranjero que son distintas a las de FADU, ¿no? Que tienen otras perspectivas. En eso, la verdad que enriquece mucho el taller. Algo interesante de este proyecto que inauguró con un residuo alumnado de un gomero que no es nativo de este sitio, es que un poco generó como toda una postura crítica, ¿no? En base a el residuo para la ciudad, pero también las ubicaciones donde fue encontrando este residuo. Y finalmente hay algo que nosotros acá pusimos como recurso, origen, técnica, exploración y activación. Como en todo ese proceso hay algo de la forma que se pone en jaque, hay algo de esa postura crítica en entender, bueno, si para la ciudad es un residuo, qué es lo que se puede hacer con eso. Y entonces la activación o la exploración material va a tomar esos espacios y a decir, bueno, yo me convierto en vez de una hoja de un gomero en un parásito urbano que me voy a mostrar y voy a hacer eco de esta naturaleza para volver a traer como la necesidad de que decimos de hacer como basura algo que en verdad es un residuo y está inmerso en un ciclo natural, digamos. Y bueno, parte de todos estos pasos tiene que ver un poco con la exploración, con la investigación, con la catalogación. No, y ahí se ve ese proceso que fue también no por parte de las posadas, porque a lo largo del proceso de las exploraciones las hojas empezaban a cambiar su carácter, ¿no? Entonces eso también era parte de ver, bueno, cuál era la capacidad de resistencia, ¿no? Primero se empezaron con operaciones más pequeñas, casi de escala industrial, ¿no? De objeto industrial, y después, a medida que era necesario, fuimos ganando escala porque la idea era trabajar sobre un residuo urbano que en un principio fue un baldío en San Telmo, pero después algunas inclemencias nos llevaron a trabajar en un taller mecánico abandonado que estaba en la zona de Villa Crespo, donde terminamos desarrollando mayor parte del taller y bueno, el evento final. Bueno, acá toda la parte de la exploración, ¿no? También las texturas, bueno, hay todo un trabajo sobre las potencialidades de cada material que va abriendo ciertos caminos y en un momento se empieza a definir como un único de algunos de estos recursos para terminar de armar el escenario final que va a dar cuenta de la activación, que en este caso era una de las oficinas de este taller mecánico, en este caso es una pieza más contenida, un espacio contenido, que da una atmósfera muy singular del ruido de las hojas en el suelo, los aromas, los movimientos y demás, ¿no? Y los filtros también de la luz. Sí. No, algo interesante también de esto es como lo corpóreo también se mete adentro de la instalación y todo esto sensorial, ¿no? Como el eco del ruido de la naturaleza en la hoja, en la hojarasca y todo este espacio tomado habla un poco de la postura sobre la resiliencia que tiene que tener este recurso en la ciudad, como que aún cuando no le dejamos nada de espacio se hace lugar para generar nuevos.
Este es el caso de los mantles, que bueno, fue un trabajo bastante interesante porque además no era un recurso excesivamente disponible, a diferencia del gomero, que justo era una época de poda y que tuvimos la suerte de que habían podado el gomero al lado del taller y que nos dio mucho material. Y como no era un recurso que estaba tan disponible, hubo que hacer todo un proceso de búsqueda de ese recurso, ¿no? Y ahí aparecen como las estrategias y el mapa de actores que permitió generar la demanda para el recurso que yo necesitaba, ¿no? Acá justo aparece el primer. ¿Este es el batido? No, creo que está allá. Estamos hablando de Sí, por ahí el batido, acá. Y por acá era el galpón, ¿no? Pero bueno, también es divertido que, o sea, esto se nos presenta casi como una imagen final, ¿no? Pero en el proceso, cuando el grupo de estudiantes detecta un material, una potencia, y empieza a buscar de dónde autoabastecerse, es que es como va llegando a esos actores. Entender que el recurso estaba asociado a la producción, ¿no? A un sistema comercial de panaderías por los huevos que utilizan todos los días para hacer los panes y las facturitas, como también fue un proceso. Y parte de ese desafío también es el espacio, ¿no? Y bueno, acá ya las exploraciones materiales que salen un poco del taller. El taller un día se fueron y pensaron que no iban a volver y no. Y quedó absolutamente todo lo que estaba ahí. Lo tuvimos que ordenar y demás, pues habían pasado varios meses o años, no sabemos, desde que se habían ido. Estaba todo lleno de mugre, pero bueno, mucho material también propio del lugar, ¿no? Exploraciones antes en Fado, que quizás tenían la escala del instrumento en un principio, pero de nuevo, cuando ya pasamos a la escala del galpón, empiezan a tener la escala espacial, ¿no? También acá piezas más objetuales, eso fue todo parte del proceso. Y empezamos ahí ya a ver las activaciones en relación al lumínico y otros elementos que empiezan a construir el evento, que nosotros en general trabajamos siempre con uno o más eventos que dan cierre a todos estos procesos para que las activaciones tengan un sentido más colectivo también, ¿no? Y poner estos espacios y estos materiales al servicio de algo común, ¿no? Porque la idea de trabajar sobre un residuo urbano tiene que ver con eso también, de poder volver a encontrar valor en la memoria de estos galpones. Son de grandes desarrolladoras que los van a demoler, ¿no? Entonces, acá se ve este espacio y todos sus materiales, sus memorias, en diciembre no va a existir más, ¿no? Entonces era como una oportunidad de empezar a trabajar sobre eso y bueno, estuvimos descubriendo mucho material ahí también de trabajo. Este es el caso de las latas. ¿Puedo decir algo en relación al anterior? Sí. Que quizás no se aprecia tanto en las imágenes, pero yo estuve y lo interesante era que vos tenías como que agacharte y pasar como por entre medio y generaba algo medio como laberíntico, porque era como un techo que quedaba muy bajito, entonces vos incluso te tocaba, te rozaba la piel, te tapaba la persona que estabas al lado, porque no era como solo un techo, era como que tenía como varias capas, ¿no? Sí, y esa envoltura además, porque el material es muy acústico, ¿no? Porque rompe las ondas de sonido y demás por su forma, y también por la absorción del material, entonces esa envolvente también permitía como tener una atmósfera acústica bastante particular. Esta es una operación quizás más tecnificada, donde acá se ve quizás en el croquis, bueno, acá también, ¿no? Cómo era la operación sobre la lata, se trabajaba principalmente sobre la parte plana, planchada, y después se trabajó como un piso para probar el tema del sonido, pero a medida que fue creciendo también, acá se ve quizás la espacialización posterior, ¿no? Después como que acá no sé. Pero también es interesante abrir antes de pasar a la siguiente etapa que toda esta cuestión de la exploración tiene que ver con el vínculo entre el cuerpo y el material. Entonces, como que se reconocen que están los atributos que vos decís, o sea, el roce, el olor, la textura y demás, que son cosas que se
se despiertan en ese sentido, entre de reconocer un recurso, encontrar el origen, buscarle la técnica, pero después en las etapas de exploración y activación es un escenario donde los estudiantes se abren el juego a sus herramientas, ya sean sociales, performáticas, explorativas y demás, que se dan al uso de eso, ¿no? De ya saltar a crear espacio, como inventar un ambiente y jugar con la fragmentación de eso, ¿no? Sí, mucho la idea es, a partir de como lo exhaustivo de estar todo el tiempo con el material, poder generar una transformación, como mutar eso que tenemos en la mano y como transformarlo en algo más espacial y corpóreo también, que es algo que creo que todos los ejemplos que expusimos tienen, y todavía vamos a seguir, como que tienen esto de que finalmente terminan con una activación de personas en ese espacio habitándolo, que está buenísimo también y convoca. Claro, acá se ve lo que hablábamos de los procesos, ¿no? Este es un mapeo que hace cada grupo de estudiantes sobre el recurso que utilizan y los distintos posibles destinos que ese recurso podría tener, ¿no? El vertedero, el reciclaje, y bueno, acá chicas superpoderosas y el galpón. El manto. Esta era la fosa de pintura, ¿no? Era una fosa de pintura, entonces se permitía también, no sé si se aprecia mucho en esta imagen, pero tener una cobertura de agua en esa fosa que permita también el reflejo desde el piso. Todavía acá no está, por ahí no, o sea, mucho de las imágenes que aparecen son parte del proceso, ¿no? Y eso también está bueno, que hay una confusión entre cuál es el proceso final y el intermedio, ¿no? Como creo que nos pasa mucho en el espacio, que mucho de lo que termina resultando son partes y piezas y cosas que se encuentran en el medio. Entonces por eso necesitamos como estas instancias de quiebre donde nos afectan actores, nos afectan situaciones o encuentros para despertar cosas nuevas. Sí, tal cual. Y por eso es el nombre también de la materia, ¿no? La lógica y la metodología, la didáctica es ensayística, ¿no? Es siempre poner a prueba los elementos y empezar a explorar condiciones que quizás todavía no fueron exploradas o nosotros no conocemos. Acá, bueno, lo que mencionábamos del caso de las bolsas, ¿no? Tratar de trabajar con este residuo de manera de que siga pudiendo cumplir su función el día de mañana, ¿no? Y que no se perturbe la capacidad de resistencia y de alojo que tiene la bolsa, y bueno, todas las distintas posibilidades que se fueron desarrollando, también al principio una escala muy del textil, ¿no? Y después, bueno, hubo que era una operación mucho más sensible y precisa, y a la medida que necesitaban especializar esa acción, la técnica ya empezó a ser mucho más robusta y de otra escala, ¿no? Para poder abordar el espacio que los estudiantes querían abordar. Bien. Bueno, este es el mapa de este grupo particular también. Bueno, cada estudiante y cada grupo construye con sus propias herramientas y con sus propios también intereses sus representaciones, ¿no? Eso también es algo que en general comentamos. Y bueno, acá finalmente la activación, que en este caso ellas se invitan a una bailarina y que con un colectivo lumínico con el cual trabajamos bastante también iban interviniendo esta relación entre la bailarina, el indumento de bolsas, el espacio de bolsas y el entorno del galpón, ¿no? Que a partir de estos filtros, de estas tramas también es cambiada la espacialidad de esa atmósfera. Este es el caso de las chapitas, que tienen una historia bastante interesante de Valen, de tu abuelo, ¿no? Que cuando salías a comer a los bodegones era por sí, y de encontrar en las esquinas y de jugar a pisarlas y a cantar una canción. Bueno. No, parte de los recursos o de los materiales que se traen a la mesa son algo como de carácter muy subjetivo, ¿no? ¿Qué es lo que abunda o qué es lo que tengo o qué es lo que me llama la atención para poder
desdoblar y entrar en ese universo y después hacerlo cada vez más vasto en el sentido de poder mutarlo y bueno, y también la idea de esto de la técnica, ¿no? Como ahí hay como todo un proceso re interesante en cuanto a las vinculaciones, en cuanto a cuánto tenemos que crecer para poder generar algo más que no me habite solo a mí mismo, sino que pueda generar una colectividad en ese espacio, como que empiezan a suceder operaciones muy interesantes en todos estos procesos que fuimos mencionando. Y también, como tiene que ver con esto, como arrancamos desde un campo muy subjetivo, que es como preguntarle a cada uno, cada una, qué residuo le representa, y sobre eso empezar a construir una red. ¿Qué es esto? ¿No? Como se activan conversaciones, se activan encuentros, o sea, se activan fines de semana donde las familias tejen, se activan redes donde te traen chapitas de Chacamalal o demás historias, ¿no? Y está bueno este proceso, como estoy pasando, de que en cada instancia nos afectamos como de una manera distinta y manipulamos una red. En ese sentido, cuando ya estoy con el material, ya estoy con la técnica, ya estoy con el objeto, empiezo a ver esto, ¿no? La potencia de, bueno, de tres botellas puedo hacer una articulación. Entonces, desde una articulación puedo empezar a componer otro tipo de formas, de vínculos que me posibilitan, ¿no? Como que de repente las botellas se muevan, se articulen, sean más robóticas, sean más corpóreas, sean más humanas. Sí. De hecho, eran unos estudiantes extranjeros que estaban muy impactados como acá las botellas no se reciclaban en términos como económicos, entonces empezaron a trabajar con la idea de la botella, empezaron a vincularlas de una forma, de otra, hasta que llegaron a este módulo que son las tres, ¿no? Que tienen esa forma, y después mutaron a esto que tenía una idea más de molécula y trabajaban con la idea del plástico, entonces como que vinieron resolviendo la historia de que, bueno, primero el plástico como una goma, después el petróleo, después el plástico, después el microplástico, después que sea un componente que va a perdurar históricamente, por ahí nosotros no existamos más y el plástico sigue estando ahí, entonces como todas las posibilidades que tiene de mutar, y la idea de relacionarlo en la imagen, en la poética, con algo moléculo, con una molécula más como corpórea, entonces también sucede nada, este tipo de, ¿no? Como la forma y la imagen, o no sé, lo que se nos asemeja en la cabeza, lo que nos termina convocando en un sentido más, no sé, más poético, quizás en algún punto. Y bueno, después pasamos al evento, que es un trabajo también que nosotros comentamos, donde empiezan a aparecer otros colectivos que aportan a la construcción de este momento, de esta espacialización y demás. Y bueno, salimos ahí a la convocatoria y a la apertura de ir transformando cada vez esta red y cambiándola. Y bueno, acá este es un mapa, es un mural que se hizo sobre la propia medianera del edificio, mostrando un poco, cada estudiante dibujaba su pieza, ¿no? Acá se ve el de Homero, las chapitas, los maples, las bolsas, acá el de las botellas y finalmente acá el de la plata. Que para nosotros también esta instancia, ¿no? de la apertura tiene que ver con, o sea, en un marco espacio-temporal, de venir en una serie de escenarios distintos, diversos, ¿no? Como no es lo mismo cuando se está teniendo un taller que cuando de repente hay un ensamble de serruchos alterando todo el espacio, ¿no? Como todo el cubo. Entonces, en ese sentido, creo que por lo general también terminamos rematando en estos términos de invitar a gente, a colectivos, a transformar con nosotros, a activar, porque tiene que ver con eso, como que nos derivan un poco más toda la red que ya venimos trabajando con los estudiantes, todo lo que ya proponemos como escenario, como espacio, y estos actores como que les terminan de despertar el jugo, ¿no? Como la imaginación o la exploración. Frase final. Gracias.
yo creo Sí. lo mismo. Dale, dale. Bueno, entonces, ¿querés autopresentar y Sí, mandamos por acá? sí. Ahí no hay cuando cambio. Bueno, mi nombre es Catrín Morado, soy de La Plata, soy arquitecto, vivo en Pau, programa de turismo. Lo que voy a presentar ahora es, bueno, es un trabajo que estoy en proceso, ¿sí? Sobre mi tema de tesis, en una maestría, historia y crítica de la arquitectura, y un poco lo que vengo a mostrar, a presentar, es el tema de la forma, bueno, el personaje que Tito Testa a mí me llama poderosamente la atención, porque en él es bastante una renacentista, digo, se centra en un montón de actividades artísticas, en las dos más resaltan más, es arquitectura y pintura, no de artes plásticas, ¿no? Pero más en el tema de pintura de cuadros, pero sino también tiene escultura, instalaciones, diseño inmobiliario, estudio y se muere. Entonces, la capacidad productiva que tenía es infernal. Entonces, por eso mismo, un poco lo estructuro, tiene una estructura un poco rígida, pero está asociada a poder entender un poco esa dinámica que vimos, ¿sí? Lo que sí voy a leer un poco el trabajo, para hacerlo también un poco más veloz y comentarles un poco. Me gustó, se conocen. Sí, pasa que si decimos Catri, Si vos Cartier me está retando, olvidate. es enojado. Bueno, ahí comienza. Durante el periodo formativo de Tito Testa, su obra arquitectónica y su producción artística se desarrollaron simultáneamente en un entorno que favorecía la experimentación formal, marcando un paralelismo y una retroalimentación continua entre ambas disciplinas. En este pericial se destaca su obra arquitectónica más célebre. En este punto, lo que voy a marcar es el Banco de Londres, ¿sí? Que es antes del Banco de Londres. Él gana un concurso, que es la Cámara de Construcción, pero como emblema y canon tomó el Banco de Londres. El Banco de Londres y su incursión en el informalismo. Acabo de utilizar dos términos que son troncales, uno más para lo arquitectónico y otro más para lo pictórico, que es el informalismo por un lado, como dije recién, y el otro es el brutalismo. Como dije, informalismo, en un movimiento que ejerció una influencia notable en su práctica. Este punto en su carrera se caracteriza por la búsqueda de una libertad expresiva que desafía las convenciones formales tanto en la arquitectura como en las artes plásticas, siendo el brutalismo en la arquitectura y el informalismo en las artes, en el arte, dos vertientes que Testa exploró a profundidad. El Banco de Londres es un manifiesto brutalista de una escala monumental, donde el uso del hormigón expuesto, la estructura visible y la sinceridad material constituyen los principios rectores del diseño. En esta obra Testa explora una forma arquitectónica que es en esencia un objeto escultórico. La geometría del edificio revela un esfuerzo por romper con la rigidez funcionalista del modernismo, optando por una estructura que, si bien sigue las pautas de la lógica programática y estructural, introduce un componente expresivo a través de dispositivos aparentes de los elementos técnicos, como son las columnas y las vigas expuestas. Desde una perspectiva formal, dicha obra no busca ocultar los elementos estructurales bajo una piel decorativa, al contrario, los expone, celebrando su materialidad. Esta honestidad formal se conecta directamente con las búsquedas que Testa desarrolla en su arte plástico, en particular, donde el material en bruto, las texturas ásperas y las composiciones espontáneas se convierten en la base de la creatividad artística. El informalismo, un movimiento que surge en la década de los 50 como respuesta a las corrientes racionalistas y geométricas que dominaban en esa época, tiene un principio fundamental:
la exaltación del proceso creativo y el uso excesivo de los materiales. Testa, profundamente influenciado por esta corriente, traslada estas exploraciones a sus obras en papel, lienzo y collage. El rasgo distintivo de dicha etapa es la renuncia a la precisión geométrica y el dominio técnico en favor de un lenguaje más libre, cargado de texturas y gestualidad. Un tema que también es importante marcar es el Banco de Londres tiene un desarrollo técnico increíble, ¿sí? Pero no se tiene que olvidar que está asociado con CEPRA. CEPRA en ese momento era un estudio de mucha construcción, de muchos metros cuadrados construidos, 15 años más grande que él, con un bagaje técnico, de conocimiento técnico, constructivo, que pudo llevar a ser esa perfección. Esas perforaciones que se ven en lo que es la estructura barra piel externa del Banco de Londres, fue dicho por los mismos ingenieros que lo calcularon, fue tremendo, o sea, no, para nada fue simple, ¿sí? Aún así tiene un impacto sustancial en lo que es la imagen desde el exterior, pero también la imagen desde el interior. A su vez también tiene una definición muy técnica que es en tablonado. En este tablonado hacían una tabla cepillada, otra tabla no cepillada. Entonces eso hace que el material tenga una textura muy delicada. Por eso también se lo cuestiona un poco si llega a ser brutalismo o no, entendiendo el brutalismo realmente con un trabajo mucho más bruto, a la redundancia, que lo que es esto. Pero bueno, la realidad es que tiene un manejo del material, del hormigón en bruto, que es fantástico. La imagen de al lado es un cuadro que ahí viene en referencia a lo que voy a comentar ahora, que es sobre el informalismo. Este es el cuadro, que es el círculo negro, es con el que gana el premio Ditela. Él, en el término de 3 meses, un año y medio, gana el concurso del Banco de Londres, gana el premio Ditela, que no había nada, o sea, era el premio más importante que hoy tengamos, es el premio más importante, y más adelante ahora lo comento, también la Biblioteca Nacional. O sea que en ese año y medio hace pega increíble estas 3 cosas que lo van a catapultar a un montón de desarrollos arquitectónico y pictórico también. El vínculo entre esta producción artística y su obra arquitectónica, particularmente el Banco de Londres, es evidente en la importancia que Testa otorga al material como protagonista de la forma. En sus pinturas y dibujos de este periodo, el uso de pigmentos gruesos, el collage y la incorporación de materiales de desecho evocan una especie de continuidad con la materialidad expuesta del hormigón en su arquitectura. Tanto en su obra plástica como en su arquitectura, el proceso de descomposición y reconfiguración de formas, de cierta espontaneidad controlada, es el principio rector. Un análisis formal revela cómo las composiciones abstractas y textualizadas de sus obras informales encuentran eco en la disposición caótica ordenada de los elementos estructurales del Banco de Londres. Las líneas irregulares y los trazos gestuales de los dibujos informalistas reflejan el juego con las líneas quebradas y los ángulos agudos que caracterizan al volumen exterior del banco. La experimentación material que Testa inicia en el banco se desarrolla con mayor madurez en la Biblioteca Nacional. Un proyecto donde su obsesión por el material y la forma alcanzan nuevas cotas de expresividad formal. La diferencia, lo voy a ir acotando por un tema también de tiempo, la diferencia también, no tan solo en los programáticos, lógicamente, sino en cómo en la Biblioteca Nacional también trabaja mucho el tema formal, pero con la gravedad.
divide el programa, entierra los libros, pero todas las salas las eleva. En este caso, si bien el Banco de Londres, su estructura es también su fachada, o sea, su estructura es perimetral, hay una proeza más estructural en lo que es la Biblioteca Nacional. Al levantar todo eso, al punto que tiene 4 patas, pero en uno de los proyectos de evaluación del ingeniero tiene que ser 6, lo cual van a tener que pensar otro proyecto, porque no iba el proyecto con 6 patas. Digo, en lo que tiene la importancia de la estructura. El análisis por... Bueno, Porque hubo un cuadro de dale. Entonces saltamos. Ahora, otro de los puntos, el otro punto es la forma conmemorativa. Lo voy a hacer un poco más simple. Acá lo que busco también, además de las expresiones estéticas, cómo las mismas empiezan a manifestarse a través de un relato. ¿Sí? En este cuadro se titula Habitar, Trabajar, Circular y Recrearse, bajo los 4 principios del cuarto Siam, ¿no? Del movimiento moderno, o del modernismo mejor dicho, sobre el urbanismo. Lo que él muestra de una forma crítica es cómo ese hombre empieza a estar sofocado por esa actividad, donde teóricamente eran esos 4 principios de un hombre libre, termina siendo un tipo que se encuentra encerrado y su actividad doméstica llega un momento que lo asfixia, al punto que es un trabajo que es importante también después en lo que se puede visualizar en su arquitectura, que no tiene ventanas. Entonces hay un grado de asfixia. Lo mismo pasa con el grito, que son los de abajo, que es cuánto mide un grito. Empieza a poder, a través de la expresión del grito, darle una medición, darle una forma que no la tenía. Eso mismo, esta misma narrativa es donde lo va a desarrollar en el Centro Cultural Recoleta y a su vez también en el Hospital Naval, donde la regularidad, la repetición no dejan de comentar un poco la estructura de lo que es el programa dentro del hospital, donde habla de la sanidad, habla de la enfermedad, lo que encuentran cuando hacen las excavaciones de la Biblioteca Nacional, que encuentran la mitad, porque la otra mitad la rompe la máquina cuando está excavando. Este animal histórico, el gliptodonte, exacto. Y él hace una representación del mismo, a su vez también hace una referencia sobre la Biblioteca Nacional de eso, pero digo, en una muestra él hace, y estas muestras, al igual que con otros cuadros, se llaman Patagonia. En estas muestras, como también los otros retratos, la forma empieza a... No sé si ahí aparece una de los otros retratos. Más adelante capaz. Bueno, no, capaz que no. Empieza a haber una forma también un poco más amorfa, ya no responde a la corporealidad que nosotros podemos estar entendiendo y viendo. Y esta última parte, y ya con esto termino, es la descomposición formal. En este periodo, la descomposición formal se convierte en una herramienta que Testa utiliza para crear una tensión entre la estructura funcional del edificio y su apariencia externa. Como ejemplo, va a ser, bueno, este es el concurso para Córdoba, concurso del Ministerio de Córdoba, pero el que más adelante viene es el CONEX,
que es como el elemento, ¿no? Las intervenciones arquitectónicas no buscan imponer una nueva forma autónoma, sino que descomponen el espacio existente, lo fragmentan y lo organizan para crear nuevas perspectivas y recorridos que responden a las necesidades del programa cultural. Esta superposición de fragmentos y capas genera una narrativa espacial donde lo nuevo y lo viejo coexisten en una tensión formal productiva. Que sigan los chicos, que sean, yo cierro. ¿Nosotros? Sí, vayan. Vayan. Necesitamos el video que estaba en el... ¿Cómo se llama? Esto ya lo bajé. El PDF. Ah, el video de ellos no. El video es un loop, en realidad es como una especie de excusa visual. Pero lo mandaron al grupo ese de la vez así. Sí, lo mandamos, sí. Lo mandamos Juan, pero... ¿Lo quieren mandar por las dos otra vez? O ya lo bajé. No, pero es un video, pero hay wifi acá no. Bueno, ¿tienen wifi para Sí, sí, sí. Entonces solo tienen que entrar porque está subido al WhatsApp. Hay un link que me da de Drive al grupo. Sí, pero... Leonardo Elizalde. Soy yo. Claro. Ahí está. Programa de Elizalde, somos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNED de Montevideo. Vinimos hoy, la presentación de Mateo. Gracias a Jimena y gracias a Lucía por la buena bienvenida que tuvimos. Y no, queríamos contarle un poco, es un curso, no, en realidad se llama una unidad curricular optativa que estamos haciendo con Sergio, es decir, que estamos dirigiendo con Sergio, ya hace la tercera edición que estamos haciendo. Nosotros somos profesores de proyecto, Sergio está más en los años de arquitectura y yo estoy más en los años de urbanismo. Sergio fue alumno mío hace mucho tiempo, cuando yo era chico. Después seguimos algunos proyectos paralelos, sobre todo en algunas exposiciones, trabajamos con videos, trabajamos con algunos temas sobre el efímero. Sergio se dedicó más a ellos, me dediqué más a también temas de montaje y desmontaje de plan básicamente, pero Sergio nos cuenta más sobre su trayectoria en el evento. Y lo que quisimos hacer es un poco una materia que salir un poco del hormigón, salir un poco de lo permanente que nos enseña y que queremos todos hacer y que todos queremos trascender en la arquitectura, ¿no? Esta obra de arquitectura para siempre, ese hormigón que sea linda, que se en fotos. Y también trabajar con materiales efímeros y cosas que empiecen y se terminen. Y esto surgió Flash un poco surge también del nombre de... Hay una revista Quadrants, de los años 90, que se llama Flashes, que habla justamente del efímero, del espontáneo. Y ahí, a partir de eso, después de la pandemia, decidimos hacer una materia justamente presencial y que trabaje con la construcción colectiva, nos parece importante. El proyecto, no resolver proyectos, obviamente es un curso de proyecto de arquitectura, pero que no sea un proyecto donde el profesor es un poco el mago que dibuja y el mago que resuelve, sino que es ese guía para que los estudiantes puedan a su vez tomar roles diferentes en una construcción colectiva. El producto capaz que queda de lado, lo que importa más es el proceso, y en ese sentido se fue construyendo en lo que sería la construcción de eventos también, la construcción efímera y la activación de espacios. En un primer momento fueron espacios, el espacio en sí mismo, trabajamos más en un salón, después fue la activación de espacios arquitectónicos, trabajamos en la facultad, y la tercera edición fue la activación de espacios urbanos, trabajamos en el espacio público. Y esa ampliar la escala nos sirvió también un poco para poder entender que esa activación, no sé, yo veía los ensayos urbanos al principio, me gustaba muchas palabras que tenemos en común, lo de activación, lo de efímero, lo de esa construcción también con lo reciclable, las cosas en realidad también se reciclan, también no son hace tiempo,
claramente la idea es volver a usarlas de vuelta. Y bueno, y en esa construcción que fuimos a desarrollar, también somos un colectivo, hemos también tenido, capaz que yo no lo veo tanto porque está bueno no seguir el video, porque el video dice muchas cosas que en realidad no están en sintonía con lo que queremos decir. Pero es eso, también salir, trascender un poco el aula sobre los temas. Nos hemos relacionado también mucho con lo que son espacios culturales alternativos, poder salir de la facultad, poder romper un poco con lo clásico. También esta materia nos habilita eso, porque es una materia opcional, es una materia que suma créditos y suma experiencia, pero no es una materia curricular de la que tenemos que hacer, la que tienen que hacer los estudiantes. Y eso es bueno. Empezamos con 40 estudiantes, tuvimos 60 y ahora tenemos 80, que es el máximo que podemos tener, y estamos proyectándonos el año que viene poder seguir la tercera edición. No podemos tener más, pero en realidad está bueno. Y a veces tenemos más gente, más alumnos que un taller de sí mismo, pero eso habla también un poco no sé si de éxito, pero de las ganas que le pusimos y la buena recepción y el feedback que tuvimos con los estudiantes. El estudiante está en el centro, nosotros estamos un poco en el armado y no sé si nos gusta un poco, ahora van a ver un poco como también los señores toman la decisión de la construcción. Y bueno, aparece el inflable también, aparece el inflable aparece un poco, en un principio apareció por casualidad, capaz que buscada, nos tuvimos en contacto también con las redes con Conjuntos Empáticos, que es un grupo de arquitectas españolas de Madrid que trabajan con el inflable, tuvimos un workshop con ellas, un poco de unos tickets. Después trabajamos con Inflow, que es un grupo también de arquitectas de Sao Paulo, que también otros tickets, trabajan mucho con el reciclable, eso también nos parece interesante. Después tuvimos la posibilidad también de tener un workshop con Penique Producciones, que es un colectivo, pero es Sergi, que es un catalán que también trabaja con el inflable, pero el lado un poco más artístico. Y después a partir de ahí tenemos que conectarnos también con otros colectivos y otros proyectos para el futuro que nos gustaría seguir desarrollando. Eso es un poco el mapa de lo que es Flash en un contexto de un nuevo plan de estudio de la facultad, donde la carrera, los estudiantes de alguna manera entran a buscar y encontrar sus espacios, no solamente desde lo establecido, sino también encontrar sus propios lugares. Es una carrera que también está abierta a la facultad en sí mismo, que es, la carrera son 5 carreras, y la facultad tiene 5 carreras, que es paisaje, diseño de comunicación visual, diseño industrial, diseño integrado y arquitectura. Y la idea también, nosotros estuvimos trabajando también con gente de la Facultad de Artes, y la idea también es abrirnos a la Facultad de Comunicación. Eso es un poco un pantallazo y el contexto de Flash, que quizás que puedo contar un poco más de lo que va el concepto en sí mismo. Sí. No, creo que sí que hay una discusión o digamos como una reflexión necesaria por lo menos para nuestra facultad. No conozco mucho el contexto de Argentina ni tampoco de la UBA, pero sí hacia dónde más o menos tiene sentido explorar, digamos, la enseñanza del proyecto. Evidentemente la práctica la estamos como entendiendo desde un solo lugar. A nosotros nos interesa poder jugar un poquitito con los límites de lo que puede ser la disciplina, siempre tensionar un poco ese lugar a través como de otras personas que nos ayudan a hacer eso. Traemos gente de las artes escénicas, buscamos gente de las artes visuales, jugamos digamos, con muchas personas que cuestionan un poco como ese centro que a nosotros no nos preocupa demasiado si es centro-periferia o si definimos qué es la arquitectura o qué no es la arquitectura, sí lo que nos interesa es como jugar un poco con las posibilidades del espacio, digamos. Entonces, desde el punto de vista de nuestra facultad, sí hay como una reflexión acerca de qué es lo que estamos enseñando y cuál es como, digamos, como la reflexión central, digamos, como de la práctica del proyecto. Y es claro, por lo menos nosotros lo vimos con nuestros estudiantes, las inquietudes son otras, no son las que teníamos nosotros, vamos a generar nuestra propia demanda, nuestras propias preguntas, y vamos a intentar explorar con otras personas, digamos, los temas que están cerca o en el centro como de la arquitectura. En realidad la devolución un poco de esto a la interna de la facultad y sobre todo también con la usina de innovación colectiva
ha sido instalar esto año a año. Llevamos, creo que como 3 o 4 ediciones, trabajando, digamos, sobre todo saliendo un poco como el salón, digamos, como a la interna de la facultad, y sobre todo siempre de la facultad, trabajando con la extensión, digamos, como la extensión universitaria. Es el mundo que más o menos nosotros podemos construir en un marco de nuestra facultad, que es bastante único, digamos, único en el sentido de que es una facultad que sí, que es numerosa pero no tanto, y que nos permite la estructura de los propios talleres, nosotros zafar de eso, porque en realidad no estamos en la estructura de grado, sino es una optativa no obligatoria, y por lo tanto está bueno porque podemos jugar con cosas que de repente capaz que en la estructura de grado es un poquito, sobre todo como nosotros también somos en de taller, también hacemos edificios, también lo disfrutamos, pero como que me gusta jugar un poco con esto y está bueno. Y yo creo que si hay una reflexión para nosotros, es más como el disfrute de la arquitectura, el placer, en realidad como explorar un poco la práctica de lo que hacemos y jugar un poco con eso. No tenemos como mucha heroicidad, ni respuesta, ni venimos a plantear un manifiesto al absoluto. Estamos como más nosotros con los estudiantes intentando entender un poco a dónde podemos llevar la arquitectura o la práctica de esto que está dentro de la facultad. Entonces, bueno, en realidad es un poco va para adelante. En realidad lo que tenemos ganas es como de llevar esto, ya ahora estamos trabajando, ya lo hemos hecho, pero ahora ya como más formalmente poder incluirnos a la Facultad de Artes y a la Facultad de Comunicación. Lo hemos hecho con los estudiantes, pero no lo hemos hecho con el cuerpo docente, digamos, que hemos tenido invitados, muchos amigos, digamos, docentes de esas facultades, pero no en una estructura tan formal dentro de la facultad, y me parece que en todo caso para hablar del proyecto, en términos más contemporáneos, capaz que lo interdisciplinario es algo que está bueno como por lo menos explorar. Sí, no, sumando eso, creo que también el tema de un poco el título, ¿no? Enseñar el futuro del proyecto, en realidad capaz que justamente es reflexionar sobre qué enseñamos cuando enseñamos proyectos, qué pretendemos que los estudiantes aprendan con proyectos. Nosotros somos profesores de proyectos y también voy a saber que enseñamos el proyecto clásico, pero yo creo que el proyecto de la arquitectura muchas veces desde la profesión, en el ejercicio de profesión, necesitamos de trabajar con interdisciplinas, un sanitario, un eléctrico, un ingeniero estructural, y dibujante, que haga Revit, que haga el Revit, y en realidad eso justamente, esto lo que permite es un poco un ensayo de tomar roles y de poder generar esos roles, y cada uno asuma su propio rol, cada uno encuentre su propio lugar, donde es bueno, donde aporta, y bueno, entonces se han generado como brigadas que en realidad los que están cortando, los que están sellando, los que están haciendo la parte gráfica, los que están haciendo la comunicación visual, los que están haciendo las redes, los que están juntando la plata para comprar el año. Nosotros somos una facultad pública y gratuita, acá hacemos mucho pulmón, y bueno, el nylon es barato y a su vez el nylon que tiene bueno, que es reciclable. Estamos también un poco comprometidos con eso, con el tema de los sustentables. No sé, escuchaban los compañeros recién eso, ¿no? De cómo poder reutilizar este nylon, lo tenemos que utilizar varias veces y ya seguir reutilizando. Y creo que en eso el aporte un poco como que, sin querer hacer un gran manifiesto, es poder enseñarles o transmitir a los estudiantes que en realidad un proyecto no se hace solo, que el arquitecto no trabaja de alguna manera, el arquitecto es el mago, el ciego, que genera todo y que es una persona, en realidad por atrás hay un montón de gente y que hay que saber trabajar en equipo y hay que aprender a trabajar en equipo, que es necesario trabajar en equipo y que es fundamental la construcción colectiva. Eso me parece que es un poco el centro y un poco que apunta a esto, y que obviamente el inflable es una excusa, Sí, sobre todo, no sé si a ustedes les pasa, pero en los ámbitos, por ejemplo, de la facultad, sucede mucho que antes el ámbito del taller era un ámbito muy como lo planteabas vos de Clorindo, un poco renacentista, ¿no? Era un lugar como bastante creativo, de muchas horas adentro, muy de taller, muy de prueba, muy de convivir, generando proyectos. Entonces, la enseñanza como acto social, ¿no? No es como es individual, sí, porque algo que sea individual, cada uno reflexiona sobre lo que hacemos,
que hay un ámbito colectivo donde vos, porque en realidad estás proyectando como compañero, vas a realizar tu propio proyecto, eso en realidad está como bastante desnatado, digamos, ¿no? En nuestra facultad. Entonces lo que genera es básicamente la centralidad que tenía ese espacio, que era el taller de proyecto, se nivela mucho como con otras cantidades de cosas, porque los estudiantes además están haciendo al mismo tiempo, hacen esto, hacen lo otro y lo otro, ¿no? La vida contemporánea, ¿no? Lo que hacemos todos. Y este tipo de cosas recupera un poco como esa construcción, digamos, o ese pensamiento en base a lo que decía Leo, digamos, como del taller donde todos más o menos estamos como encaramados, digamos, como en pensar algo. Eso pasa también dentro de los talleres son verticales, generalmente tienen temas donde más o menos semestralmente, digamos, en los cursos sí, pero hay como mucho de que en un terreno, en un proyecto, ok, por ahí, digamos, por ahí va un poco la cosa. Y esto en realidad es más como, en ese sentido, es un acto social, digamos, como de entender un poco el acto del proyecto. Yo no lo dividiría mucho, no hay como un interés entre, yo no creo que haya una enseñanza clásica y Flash viene como ser como algo alternativo. En realidad es como una manera como de encarar la enseñanza del proyecto simplemente con otros, apuntando como a otras cosas tan interesantes o tan importantes como puede ser otro tipo de proyecto. Pero bueno, creo que en la experiencia, por lo menos de un estudiante para la facultad, está bueno como atravesar como estos lugares y puede abrir sobre todo a la pregunta de la práctica, que para nosotros es interesante, por última, todos en realidad estamos ahí con un título que va a ser de arquitecto para estar en la práctica, y en ese sentido mostrar un abanico de posibilidades de lo que es posible hacer como arquitecto, parece necesario, yo diría que a mí me parece como urgente en lo contemporáneo, en el sentido de que no hay una sola manera de hacer arquitectura, que hay como distintos como lugares desde donde practicar, digamos, la arquitectura. Vamos a notar, listo, vamos por ahí. Y pasamos 18:56. Listo. Muy bueno. Cuando se fue.
intentar superarla. Bueno, en la propuesta, digamos, lo que aparece de nuevo en la forma, lo que hice fue realizar una serie de poesías visuales en donde la palabra compone la poesía. ¿Qué peso que tiene la palabra? Bueno, cuando percibimos también que dentro de nuestras propuestas colectivas, la multidireccionalidad que hay de es muy amplia.